Cordial saludo, apreciado tutor. Me presento, mi nombre es Sonia Viviana Murillo Mina y a través de este medio hago seguimiento de la fase número 4, teorías constructivistas, que nos habla acerca de la realización de un video. Muy bien, vamos a iniciar primero con los teóricos, ¿listo? Con dos autores que pueden ayudarnos a entender un poco más la teoría del constructivismo. El primero es Jean Piaget, el cual hablaba de que existe un historial genético con el cual se nace para la resolución de problemáticas propias del contexto que facilitarán la vida. A partir de este, se inicia la construcción de nuevos conocimientos. Se convierte en un proceso constante. Bejarano 2022. Lev Vygotsky nos hablaba acerca de que la conexión o los vínculos de aprendizaje son pares. Permite que el infante pueda impulsar su desarrollo y maduración. Por lo tanto, el habitar en sociedad crea conductas positivas o también negativas. Esto depende de lo que les rodea. Bejarano 2022. Entonces, el constructivismo, ¿sí? Esto quiere decir que es el desarrollo del concepto, ¿sí? Para lo cual me apoyaré en Jean Piaget, página 6, quien mencionaba el constructivismo como un procedimiento innato del infante en relación con su entorno y todo aquello que le induce a crear nuevos conocimientos, dado a los cambios físicos, psicológicos y biológicos que le impulsan su entorno, partiendo de un cognitivo básico con el cual se cuenta previamente. Muy bien, entonces cuando hablamos acerca del constructivismo, es algo propio del ser humano que se ve desde los primeros años de vida dentro de la parte educativa. Entonces, ¿qué pasa? Los niños vienen ya con un conocimiento previo, el cual nos hablaba Piaget. Ese conocimiento previo es dado o es brindado por su contexto, por el lugar en el que nace, su familia, personas más cercanas. Y a partir de este conocimiento, entonces se pueden crear nuevos. Lev Vygotsky aporta de que el niño necesita estar en sociedad para que este conocimiento se promueva y asimismo crezca. Por lo tanto, podemos decir que ningún niño viene con conocimiento o viene con falta de conocimiento, o sea, que el niño ya viene con conocimientos básicos desde sus primeros años de vida. Ahora vamos a ver la situación que se plantea. Entonces, en un aula de clase del sector rural se cuenta con estudiantes para el grado séptimo. Entre estos hay una población con extra edad. Dar la clase de matemáticas se puede convertir en un reto para la docente, ya que lo que ella planea para la mayoría es algo aceptable y solo lo ejecutan sin pensar. Pero los estudiantes con extra edad lo encuentran sin sentido, no le encuentran sentido a la enseñanza y adoptan una actitud desafiante, menospreciativa hacia el área de matemática. La docente cree que solo es necesario hablar con los padres y hacerles llamados de atención verbal y escrito, pero pasado el tiempo la situación sigue igual y ha empeorado, ya que estos están perdiendo la asignatura. ¿Cómo poder ayudarlos? Muy bien, entonces vamos a ver la estrategia de aprendizaje. Recordemos la situación o la problemática planteada hace un momento. Tenemos estudiantes de grado séptimo, sí, que cuentan con la edad indicada para la mayoría, pero también tenemos estudiantes con extra edad. Entonces, ¿cómo hacer que esa clase de matemáticas sea llamativo para ambas poblaciones? Dice que teniendo en cuenta los estudios desarrollados por Piaget, los estudiantes con extra se pueden ubicar en operaciones formales de 11 a 15 años. En este punto, el infante tiene una transformación y pasa de niño a adolescente. Es capaz de observar situaciones que afectan el colectivo en el cual se encuentra inmerso, lo cual quiere decir que puede haber otras cosas que le llamen la atención a los estudiantes con extra. Estas se pueden convertir en problemáticas que el estudiante adopta a título personal, dejando a un lado la escuela tradicional donde el aprendizaje es plano e insignificativo en la vida del aprendiz. Por
Esta razón se hace necesaria la creación e implementación de nuevas estrategias lúdico-pedagógicas, siendo estas el andamiaje para proyectar al estudiante e impulsarlo hacia la creación de su propio conocimiento. Para finalizar, se hace indispensable el trabajo colaborativo o grupal, donde los estudiantes con estradas se pueden convertir en los líderes que el resto del salón necesita. Entonces, ya no utilizar a los estudiantes con esta edad como el mal ejemplo, sino más bien como los líderes del salón, delegándole unas funciones ya que su edad, su raciocinio se lo permite. Van a empezar a visualizar o a identificar problemáticas de su contexto, aquellas cosas que de pronto pueden estar afectando a el colectivo. Por lo tanto, son más analíticos y pueden servir para crear ejercicios matemáticos que sean un poco más globales, no tanto puntualizar con el típico ejercicio de matemática, sino que también pueda abarcar de pronto hasta varias asignaturas, pueda ser transversal los ejercicios de matemática de tal forma que ese raciocinio se vaya reforzando muchísimo más. Ahora, para la evaluación de los aprendizajes, primero, evaluación de conocimientos previos sobre situaciones de su contexto que lo impulsan a investigar. Tener en cuenta que el estudiante viene de un contexto, de un medio y que por lo tanto al evaluar las matemáticas, estas deben estar alineadas o relacionadas con su contexto. Segundo, identificación personal en los estudiantes de los aspectos positivos y cómo estos pueden servir a la comunidad. Entonces, como estamos hablando de estudiantes extra edad, estos pueden llegar a identificar dificultades o problemáticas que son propias de la sociedad. Entonces, poder relacionar esas situaciones con la matemática y que de alguna manera puedan llegar a soluciones sostenibles. Tercero, creación de espacios académicos que faciliten la materialización o ejemplificación de los temas en matemáticas. Pueden ser que estos tipos de estudiantes le hayan perdido el sentido a ir a la institución, a aprender algo, a estar en un aula de clase, porque quizás para ellos lo importante es generar ingresos, mantener a la familia, obtener de pronto un pan diario o brindar un pan diario para su familia. No sabemos qué tipo de cargas mentales, emocionales, físicas pueda tener un estudiante con extraedad, ¿sí? Que de pronto su familia le ha impuesto. Por lo tanto, es necesario que el escenario educativo o el aula de clase, el lugar donde se va a impartir la clase, le permita al estudiante ejemplificar o materializar lo que se le va a enseñar. Y es por esta razón que se enseña la matemática desde el contexto del estudiante. Y por último, enseñar desde el contexto y para el contexto de los estudiantes, de tal forma que lo que se les está enseñando en el aula de clase pueda ser útil, ¿sí? Y que aún le pueda servir para generar ingresos o para tener un buen estilo de vida o una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por la atención prestada.